Javier Barrea, viceministro de Promoción del Empleo, está con nosotros en esta segunda parte del programa. Gracias por estar con nosotros. Está aquí, mi hermano. Viceministro, buenas noches. Quería empezar por el tema de las gratificaciones. Ayer dos congresistas de la República declararon a Canal N y dijeron que lo que se tenía ya era un proyecto de urgencia listo, que se había aprobado en el Consejo de Ministros y que lo que hacía era eliminar las exoneraciones a las gratificaciones, ¿no? Por la crisis 2009-2010, no se le iba a descontar nada a la gente de sus gratificaciones, como siempre ha ocurrido, y luego ya se volvía al descuento a partir del 2011. Lo que se filtró, lo que se dijo es que esto iba como que a adelantarse, ¿no? Sí, bueno, pero son filtraciones que ocurren, no sé, yo he conversado con la ministra, con Manuela García, ayer y hoy día. En ningún caso hemos conversado que se haya tocado este tema del Consejo de Ministros. Pero más allá de ello, creo que aquí el Congreso cometió un error. Creo que le generó un forado a salud muy grande. Ellos han dejado de recibir aproximadamente solamente en el 2009 como 500 millones de soles. Y ahora también en el 2010. Salud tiene 2 millones más de asegurados entre trabajadores formalizados y derechohabientes, de 7 a 9 millones y medio. Entonces hay una demanda de servicios y de un presupuesto de 6.100 millones de soles, el 90% casi es aportes de los propios asegurados. Entonces se genera un forado. Yo entiendo que el contexto de la crisis podía permitir eso, pero el contexto actual es distinto. O sea, un país que crece 0.9% en el 2009, a un país que va a crecer en 6%, donde el consumo ha crecido 11% en el último mes, es decir, hay mejores condiciones como para que ir dejando instrumentos que muchas veces generan Entonces ya no se necesitan las exoneraciones. Sí, pero creo que eso tiene que resolver el Congreso de la República, ¿no? Que el Congreso que asuma su responsabilidad. Hay iniciativas legislativas por parte del Poder Ejecutivo para corregir esto. Entonces que se discuta y si no corrige, que nos diga de dónde vamos a compensar lo que ha afectado esta ley a propia salud. A ver, primero, entonces, desde su punto de vista, quien tiene que resolver el problema de si continúa o no la exoneración es el propio Congreso. Es el Congreso porque ellos hicieron la ley es la ley 2951 o algo así, es la ley que ellos hicieron en el marco de la crisis. Una ley que en su momento el Poder Ejecutivo tomó sus observaciones, ¿no? Es decir, iba a generar un problema. ¿Por qué? Porque el presupuesto de salud, que es 6.100 millones de soles, que eran partes de aportantes, pero entonces se basa en 14 aportaciones, incluidas ratificaciones. Claro. Entonces, tenían 500 millones menos, son 500 millones de menos. Entonces, sí. Y encima hay una huelga ahora de los trabajadores de salud, de 30.000 trabajadores aproximadamente, que están pidiendo incremento salarial, nombramientos, etcétera, que también son demandas que se generan. Entonces, creo que hay que ser un poco más consecuentes en ese tema y el Congreso mismo debe resolver el tema. Ahora, no podemos hacer demagogia con este tema. Es decir, yo puedo ser congresista o un congresista X puede decir, muy bien, sí, por las ratificaciones, pero la incidencia en la canasta familiar real de ese porcentaje, de ese monto, 2 veces al año, es bastante menos que los efectos negativos que se generan sobre esta entidad que tiene la misión de atender a millones, de peruanos. Usted dice que el Congreso debe encargarse de eso, pero sin embargo el presidente Ana García ha negado hoy que el Consejo de Ministros haya aprobado este decreto de urgencia. Es que no se ha aprobado, efectivamente. Para recortar las gratificaciones y de paso ha dado su opinión también. Él ha dicho que por el momento él cree que eso se necesita porque la gente ha hecho presupuestos sí, efectivamente ha hecho presupuestos, pero también creo que hay una demanda técnica de los técnicos, de los expertos de salud. Lo cual no sé yo, la verdad, si la gente ya ha hecho presupuestos con gratificaciones. Creo, pero bueno, la opinión del creo que es el Congreso de la República que tiene que asumir su responsabilidad en el tema y sin ningún sentido electoral, dar una respuesta también a las demandas que tiene una entidad tan importante como salud y que está en un proceso realmente eficiente de expansión, ¿no? Viceministro, pero Perú 21 dice una copia del proyecto del decreto de urgencia que se aprobó ayer en el Consejo de Ministros. ¿No será más bien que lo aprobaron y como se filtró a la prensa han dicho no, mejor? Bueno, Perú 21, otros periódicos ponen muchas cosas. No, pero no va a inventar Perú 21 Bueno, yo desconozco ese texto, no lo conozco y Jimena, créeme, como viceministro reviso la agenda semanal de la ministra, también para aportar del sector. ¿Pero cómo se filtra un no le he visto. Yo no sé quién habrá filtrado eso o quién habrá dicho que ese documento se vio en el Consejo de Ministros. No creo que, lo primero es que no creo que se filtre un documento, no se puede filtrar, mejor dicho, un documento que no existe, ¿no?
Eso en principio, Yo nadie no va a sé inventar quién, un documento. qué persona filtra ese documento, que los señores de Perú 21 respondan cómo lo han obtenido y de quién lo han obtenido, ¿no? Bueno, pero desde su opinión, en su Hay opinión, un entonces los problema, trabajadores creo que deben hay un problema. contar todavía con esa certificación. Entiendo por lo que usted dice que no. No, yo creo que ha generado un problema que de Una alguna forma exoneración. hay que resolverle de salud. No, si esto beneficie en algo a los trabajadores, se puede mantener. Pero ¿cómo resolvemos el tema también de un forado de una entidad que sirve a 9,5 millones de personas y que tiene cerca de ¿Y 500 quién le va a devolver millones ese plan de menos? salud? ¿Quién, pues? O sea, hay que evaluar el presupuesto, hay que discutir con los técnicos del MEF, y con los propios técnicos de salud, cómo podríamos ajustar esa salud, que es una entidad de los aportantes, de los trabajadores, ante una medida que creo que en su momento se explicó, pero que ahora debería evaluarse.